Bueno, entonces, damos inicio a la clase de extinción del contrato de trabajo. Ahí les comparto la pantalla para que puedan ver. El PowerPoint. Entonces, lo que vamos a ver es la extinción del contrato de trabajo y las formas de extinción del contrato de trabajo. Entonces, vamos a ver la clasificación. Cuando vayan a los autores van a poder observar que existen diferentes tipos de clasificaciones según se tenga en cuenta, por ejemplo, quién de las partes es el que extingue el contrato de trabajo, según la voluntad de las partes, ¿no es cierto? Entonces se puede tomar ese tipo de clasificación, pero siempre a mí me gusta más la clasificación que es según las consecuencias económicas que genera ese tipo de extinción del contrato de trabajo. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy importante que ustedes sepan ante algún tipo de extinción del contrato de trabajo, si va a generar consecuencias económicas o no. Entonces, ante la importancia de esto, de saber, tener conocimiento de esto, me parece siempre la mejor clasificación esta, para que de esta forma podremos ya ir teniendo en cuenta sin dejar pasar esa pauta específica. Entonces, acá tenemos la clasificación de la que les hablaba y entonces se trata de los tipos de extinción del contrato de trabajo y agrupados según la consecuencia económica que generen. En primer lugar, tenemos el grupo de la forma de extinción que no generan ninguna indemnización. Y en ese grupo encontramos la jubilación, la renuncia, el mutuo acuerdo entre las partes y el despido con justa causa. ¿Qué significa esto? Que cuando se da este tipo de extinción del contrato de trabajo, el trabajador no tiene el derecho de reclamar una indemnización, no va a tener a su favor una indemnización en estas formas de extinción del contrato de trabajo. Y si bien puede ir a iniciar un juicio por cuenta propia, cuando fue, por ejemplo, un despido con una causa justificada, él va a perder el juicio cuando el empleador pruebe, ¿no es cierto?, cuál fue la causa de despido. Entonces, significa que él no va a tener el derecho a la indemnización. Después tenemos la indemnización completa, que es la que encontramos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en las formas de extinción que generan esta indemnización completa a favor del trabajador son el despido sin justa causa y el despido indirecto.
que ya vamos a ir viendo cada una de esas formas de extinción. Después también encontramos indemnizaciones que son reducidas y que se refieren al 50% del artículo 245. O sea, el trabajador va a tener derecho a cobrar una indemnización, pero esa indemnización va a ser solamente la mitad del 245, que ya vamos a ir viendo también qué significa esto que le estoy diciendo. Y por último tenemos las que generan indemnizaciones agravadas, y esto significa que se suman o se agregan al artículo 245 otras indemnizaciones más aparte de esta. Entonces, por eso se denomina agravada. Entonces tenemos esas 4 formas en las cuales se agrupan todos los tipos de formas de extinción del contrato de trabajo. Sin indemnización, indemnización completa, que es 245, la indemnización reducida y la indemnización agravada. Y vamos a ir viendo cada una de estas formas de extinción. Entonces, para comenzar, empezamos con la forma de extinción que no genera ninguna consecuencia económica a favor del trabajador. En primer lugar, la forma normal de extinción del contrato de trabajo es la jubilación. Se supone que el trabajador va a trabajar durante toda su vida en el mismo establecimiento con el mismo empleador y se va a ir perfeccionando en ese establecimiento, en esa actividad que desarrolla, y una vez que cumple con la edad y con los aportes, puede acceder al beneficio de la jubilación. Este beneficio, ¿no es cierto?, es parte de la seguridad social y es una forma de dar una ayuda de tipo económica, dineraria, a una contingencia social que es la vejez, y que si no nos morimos antes, ¿no es cierto?, vamos a tener todos esa contingencia social. Entonces, llegada a determinada edad, la persona no tiene la misma capacidad para trabajar que en el momento que era joven, ¿no es cierto? A eso se refiere que es una contingencia que es de tipo biológica, porque se da en todas las personas, como les decía. Entonces, encontramos en el artículo 252 la jubilación y este tipo de extinción. Este artículo 252 se modificó y hay que saber bien cómo interpretar, porque se modificó a favor del trabajador solamente. ¿Qué significa esto? Cuando en un principio en el artículo decía que el trabajador tiene que cumplir con los requisitos para poder acceder al beneficio de la jubilación. ¿Y cuáles son los requisitos? Son 2, la edad y 30 años de servicio de aportes, ¿no es cierto?, para la seguridad social, para la jubilación. Eso fue modificado y se estableció 70 años, pero ¿cómo debe interpretarse este artículo? Cuando una persona, la edad para la mujer es 60 y para el año 65, dependiendo si es mujer
cumple los 60 o si es hombre cumple los 65 y tiene los años de aporte, entonces esa persona puede acceder ya en ese momento a la jubilación. Pero si no quiere en ese momento, tiene la posibilidad de continuar trabajando hasta los 70 años inclusive, porque lo que dice este artículo es que le permite al empleador a intimar al trabajador a jubilarse solamente cuando cumpla los 70 años de edad. Entonces, vamos a leer el artículo para que quede clara esta noción. Dice, a partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal PBU, que es la jubilación y ese requisito del que habla, como les dije, son los 30 años de aportes. Dice, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes. O sea, que podrá intimarlo solamente cuando cumpla los 70 años, extendiéndole los certificados de servicio y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de 1 año. O sea, que le intima para que acceda al beneficio de la jubilación y tiene que mantenerlo en el puesto de trabajo hasta que acceda a la jubilación o bien por el término de 1 año como máximo, ¿no es cierto? Su obligación es por el término de 1 año. Entonces, lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los 70 años de edad. Esto es lo que le posibilita al trabajador acceder al beneficio de la jubilación si es mujer a los 60 y si es hombre a los 65. Y también dependiendo de la actividad, a veces varía la edad, dependiendo de la actividad que realice. Pero siempre es más baja, nunca supera esa edad. Bueno, entonces, dice el artículo... Disculpe, doctora, en principio entonces 70 años dice la ley, en principio son 70 años, le da 1 año más, y si tiene los 30 años de aporte, puede, ya cumpliendo los 30 años de aporte, puede jubilarse, puede pedir la jubilación teniendo 60 o 65 años la mujer, ¿así es? Sí, así es. Bueno. Sí, así es. Y bueno, y antes el empleador le podía intimar al trabajador ya a la mujer a los 60 años y al hombre a los 65. Ahora no puede intimarle recién a los 70 años. Entonces, concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales. Como les dije antes, no genera ninguna indemnización. La intimación a que se refiere el párrafo implicará la notificación del preaviso establecido, o sea, con esa intimación ya está notificado el trabajador de que tiene que realizar el trámite para su jubilación. Bueno, después continúa el artículo 253 hablando de el caso de un trabajador jubilado y lo que dice es que el trabajador jubilado puede volver a trabajar en el mismo establecimiento o en otro, o sea, ya teniendo su jubilación
y teniendo su jubilación y además trabajando, ¿no es cierto? Y teniendo también un salario por el trabajo que realiza. Y dice el artículo que el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando esa situación con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el 245. O sea, el empleador, cuando el trabajador reingresa a trabajar o bien trabaja en otro establecimiento, entonces puede despedir pagando la indemnización que le corresponda. Le va a tener que pagar indemnización por despido. Y además, la antigüedad que se compute, que dice en el segundo párrafo, va a ser la del tiempo de servicio posterior al cese, o sea, ya es posterior a su jubilación. Luego de su jubilación, ahí se comienza a contar de cero su antigüedad. Esto teniendo en cuenta para esa indemnización que ya vamos a ver cómo se calcula en el artículo 245. Pasamos ahora a otra forma de extinción que no genera ninguna indemnización a favor del trabajador y que es la renuncia al empleo, ¿no es cierto? La extinción del contrato de trabajo por renuncia, medio no previsto como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa de trabajo. Entonces, la renuncia tiene una forma específica. Si no se cumple con esta forma, entonces no es una renuncia. ¿Se entiende? El acto no es válido como renuncia. Si se hace de cualquier otra forma, no es válido. Si el trabajador le dice, vamos a suponer que en una situación que están discutiendo el trabajador y el empleador, discutiendo y el trabajador muy enojado le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar más con vos, renuncio. Eso no es válido. Lamentablemente no sirve para nada las palabras que diga, porque la única forma que tiene renunciar es que salga de ahí así enojado como está, vaya al correo, pida un telegrama colacionado laboral que es gratuito para el trabajador y que le mande un telegrama diciendo renuncio. Ahí sí está cumpliendo con lo que es la renuncia. Si no, decirle así en la cara renuncio, eso no tiene ninguna validez. Y también para ese despacho telegráfico que va a hacer, le van a pedir que se identifique y tiene que ser personalmente el trabajador el que envíe ese telegrama. Si no, no van a, en el correo no van a enviar un telegrama, ¿no es cierto?, a nombre de él. O la otra forma que tiene es ir a la autoridad administrativa, que es la Subsecretaría de Trabajo acá en Corrientes, que queda en Belgrano y San Juan, en la esquina, y ahí sí expresarle, que le van a pedir también la identificación, expresarle el lugar de trabajo y decirle que quiere renunciar a su trabajo. Entonces, de esta forma, la autoridad administrativa se va a encargar de notificarle también a su empleador. Entonces, esto ya es suficiente para cumplir con la notificación, ¿no es cierto?
Continuamos con el siguiente. Tenemos voluntad concurrente de las partes, o sea, la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo y el acto deberá formalizarse mediante escritura pública o autoridad judicial o administrativa de trabajo. Acá nos encontramos de nuevo con lo que es la formalidad. No tiene ninguna consecuencia económica porque ya eso se arregla en el momento porque es un acuerdo. Entonces, cuando se pretende extinguir el contrato de trabajo, ya el empleador sabe que va a tener que afrontar un juicio laboral con el costo que eso implica y que va a tener que pagar una indemnización, ¿no es cierto? Hablando de que pretende extinguir el contrato de trabajo, pero no tiene una causa que justifique, o bien no es una causa que pueda invocar como, como justa causa, ¿no es cierto?, que pueda probar en juicio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a proponer... Doctora, disculpe, una consulta. Sí. En ese caso, ¿a quién corresponderían los gastos cuando se lleva adelante por mutuo acuerdo, o sea, los honorarios del escribano o de la situación judicial, las costas? ¿Quién las debería pagar? No, y en el caso de que sea por escribano, va a pagar el empleador. Y si es judicial, no va a tener costo. Si es judicial o administrativo, no va a tener costo porque es como ir a un organismo público a pedir el acuerdo, nada más. Bien, gracias. De nada. Pero bueno, lo que también puede pasar es que cuando el acuerdo sea ante la autoridad judicial, sea porque ya existe un juicio. Entonces, en ese caso, se va a tener que pagar los honorarios a los abogados de las dos partes y seguro que va a tener que ser el empleador el que va a tener que pagar los honorarios, porque en el acuerdo va a figurar así, digamos. O sea, siempre el único que paga es el empleador y de ahí va a surgir cuánto va a cobrar el trabajador y cuánto va a cobrar el abogado del trabajador. Y después el abogado del empleador también le va a cobrar su honorario. O sea, eso cuando ya exista un juicio. Y no se va a cobrar honorarios completos por un juicio completo porque va a ser hasta la instancia que llegue. Nomás si, por ejemplo, ya se arregla en la primera audiencia. Entonces, como les decía, es un mutuo acuerdo. Las partes hacen concesiones recíprocas. Entonces, ¿qué significa? El empleador accede a pagarle, pero también el trabajador accede a renunciar a alguna parte de la indemnización, ¿no es cierto?, que hubiera reclamado en juicio. De eso se trata el mutuo acuerdo. Renuncia a una parte, pero en realidad cuando cobre el juicio, ya como todos sabemos con la devaluación, se desvaloriza, entonces no va a cobrar lo mismo. Si bien se hace una actualización de la planilla, en realidad termina siendo como, nunca termina equiparándose, digamos, lo que se perdió con lo que se termina ganando. O sea, siempre ante la posibilidad de realizar un acuerdo, es lo mejor realizar un acuerdo. Y más aún cuando ya intervienen los... cuando si nosotros como abogados
ya intervenimos, ¿no es cierto? Porque el trabajador ya vino a consultarnos, ya nos pidió que le armemos el telegrama, ya comenzamos a trabajar en eso. Lo mejor que podemos encontrar es que haya un mutuo acuerdo y que se termine ahí, porque vamos a poder cobrar honorarios en ese momento, si no de la otra forma vamos a estar trabajando durante quizás 4 años y después de esos 4 años recién se van a cobrar los honorarios y que siempre se pudo haber arreglado mejor, ¿no es cierto?, un honorario en un mutuo acuerdo, en un acuerdo y no después de 4 años. Pero bueno, siempre lo mejor para todos, lo más conveniente es el mutuo acuerdo, pero existen muchas cuestiones que hacen que no sea tan fácil llegar a ese acuerdo, y por esta cuestión es que hay tantos juicios que continúan y que llegan hasta el final y que se demoran años, ¿no es cierto?, en finalizar. Y como les dije recién, cuando finaliza es cuando se puede cobrar. Entonces, continuamos con el tema. Dice, se puede formalizar mediante la escritura pública o ante la autoridad judicial o ante la autoridad administrativa. También por ejemplo, cuando antes de iniciar un juicio se pide una audiencia en la subsecretaría de trabajo. Cuando las partes van a la audiencia, ahí se proponen ya un acuerdo, y si se llega a un acuerdo ya se cierra ahí en ese momento. Entonces quedan solamente en la sede administrativa y en el acuerdo figura, bueno, lo que va a cobrar el trabajador y también el honorario del abogado del trabajador, ¿no es cierto? Está ya completo. Sí. Una consulta respecto a los honorarios, porque en la práctica lo que uno suele escuchar es que, supongamos que el trabajador ganó el juicio, los honorarios tiene que pagar el empleador al abogado del trabajador, pero luego se escucha muchas veces de que el abogado le reclama el cobro de su honorario al trabajador y que le pague de lo que sacó del juicio. O sea, ¿eso es posible? ¿Eso es alguna mala práctica nomás? ¿O cómo sería? Y no tiene posibilidad de reclamarle al trabajador, porque aparte, si él ya cobra su honorario en ese momento, ya él no puede reclamarle. No va a poder reclamarle en sede judicial, o sea, lo único que va a poder hacer es decirle verbalmente, digamos, salvo que ellos hayan firmado un acuerdo anterior sobre esa cuestión, que eso puede pasar. Es que generalmente le hacen firmar un acuerdo por los notarios cuánto le va a cobrar y después termina resultando el juicio favorable al trabajador, pero luego tiene que pagar los honorarios y bueno, muchas veces el trabajador no sabe de que ya al haber ganado el juicio al abogado se le pagan los notarios, pero bueno, eso es re normal, se escucha un montón de veces, digamos, Pero lamentablemente, por eso es imposible no, que no sepa. que no sepa el tema de los notarios. Claro, porque él está en conocimiento de todo. Bueno, hay un caso conocido en la provincia que pasó algo así y que le hicieron firmar a muchos empleados un pagaré para que los represente, terminaron ganando y le siguió cobrando el pagaré, pero por eso, o sea, Bueno, pero hay un es que montón de... eso no es, lo que pasa que vos me estás diciendo un pagaré, eso no es, yo lo que te dije fue si firmaron un acuerdo anterior entre ellos, eso es una cosa. Yo cobro tanto de honorario, si vos querés venir conmigo, me va a tener que pagar esto, eso está permitido. Ahora que yo le haga firmar pagaré a la gente, obviamente eso no está permitido. Eso es un delito, o sea,
no se puede hacer eso. Si se demuestra que le hicieron firmar los pagaré a los trabajadores, no va a tener validez porque eso no se puede hacer. Entonces, doctora, como para limpiar eso, porque también me había interesado con esa pregunta del compañero, sí o sí corresponde, más allá de que el juicio lo gane el trabajador, pagar los honorarios de a ambos abogados al empleador, ¿no es cierto? Así sería. Sí o sí corresponde Sí. al empleador pagar los costos de los abogados. Claro, lo que pasa es que siempre paga el vencido, porque yo tuve que hacer un juicio, ¿Cómo? Se siempre cortó. paga, en un juicio siempre paga el vencido. Si yo tuve que iniciar un juicio y tuve que participar en ese juicio, hacer los gastos para ese juicio, fue por culpa de que la otra persona no cumplió ya sin que yo tenga que hacer un juicio. Bien, doctora, Por eso y se eso, paga la parte vencida. ¿qué Entonces, sustento sí, legal tiene eso? O sea, ¿en dónde dice eso que deberán pagar el empleador, en este caso ambos abogados? Porque esa cuestión de que el compañero nombraba se da en muchos casos y creo que viene bien la pregunta. Como para decir, cuando el abogado quiera cobrar, no, porque en tal lugar dice que vos le tenés que cobrar al empleador, no a mí, en el caso yo poniéndome como trabajador, ¿no es cierto? lo que pasa es que esa es una cuestión relativa, porque es como yo les dije, si yo soy un estudio que tiene todos los casos de derecho del trabajo acá de Corrientes, que la verdad que o gano bien o no trabajo porque no me interesa, entonces yo le voy a decir, mira, yo cobro tanto honorario, si vos querés venir conmigo te quedáis, si no, bueno. Y bueno, y es la persona la que va a la que va a aceptar o no esos honorarios, ¿se entiende? Claro, sí, entiendo. Pero igual está estipulado, yo creo, por el Colegio de Abogados, no los honorarios, sino, por ejemplo, la consulta y todo eso, también eso está, Sí, ahora está regulado, así que está regulado, pero se ese puede ese denunciar es en el caso. mínimo, ese es el mínimo. Está regulado, pero es el mínimo. O sea, obviamente que no se va a poder, si no se dijo antes, no se va a poder cobrar después un honorario que sea Sí. totalmente mucho supere a lo que realmente es, digamos, lo que está estipulado. Pero son cuestiones relativas, o sea, el principio es que paga el vencido es el que va a cargar con todas las costas del juicio y con los honorarios de los abogados, es así, y lo que están diciendo acá ustedes es que gana el trabajador, pierde el empleador y entonces va a tener que pagar el juicio el empleador. No, paga el otro. No, paga Paga el vencido. el vencido. Entonces, es así. Ahora, si después el abogado le quiere reclamar al trabajador, tiene que utilizar esa, como dijo su compañero, esa estrategia de hacerle firmar un pagaré, pero eso es una cuestión ilegal. No se puede hacer firmar pagaré a la gente, ¿entienden? Lo mismo que cuando un trabajador entra a trabajar y está en negro y encima le hacen firmar los pagaré para que no le hagan el juicio laboral. Sí, yo entendí, profe. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes tiene esas tres formas y no genera consecuencias indemnizatorias porque ya va a estar en el mismo acuerdo estipulado lo que se va a tener como compensación al trabajador, y si el trabajador quisiera reclamar en juicio, ya no lo puede hacer porque firmó ese acuerdo. Entonces,
Se considerará, dice el artículo, igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. O sea, ¿qué significa esto? O sea, una voluntad concurrente de las partes, pero que es implícita, que no está explícita, no está en un mutuo acuerdo, pero se determina por los comportamientos de ambas partes. Por ejemplo, vamos a suponer que se trata de un puesto de verduras, ¿no es cierto? Una verdulería que se encuentra en un mercado, en un lugar está el puesto con un empleador y su trabajador que está trabajando ahí. Y en el puesto de enfrente, en la frutería, vamos a suponer, y está un empleador que no tiene trabajador. Entonces, un día lunes, el empleador viene y abre su puesto y ve que su trabajador, en vez de trabajar en su puesto, está trabajando en el de enfrente. Y no le dice nada, no le dice que vuelva, y el trabajador tampoco vuelve, digamos. Entonces, se supone que esa es una conducta inequívoca y recíproca de las partes, ¿no es cierto? Y concluyente de la relación laboral. Así se daría ese tipo de extinción por voluntad concluyente de las partes. Bueno, entonces pasamos al despido por justa causa. El artículo 242 dice: una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudentemente por los jueces teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo según lo dispuesto en la presente ley y en las modalidades circunstancias personales, en cada caso. Entonces, se refiere, como yo ya les venía hablando antes, en cada actividad existen circunstancias diferentes, teniendo en cuenta la jornada de trabajo, teniendo en cuenta un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo la jornada de trabajo que cumple un trabajador que es empleado de comercio que un viajante de comercio, ¿cierto? Porque su jornada de trabajo no va a estar establecida porque el trabajador venga y marque con el dedo la hora que llega o la hora que sale. No, porque es un viajante que va y que promociona el servicio o el producto del empleador y que consigue clientes. Entonces, cada actividad tiene sus cuestiones particulares. También, en este caso, para saber si es una justa causa del despido o no, también se va a tener en cuenta las circunstancias de cada caso particular. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el despido tiene que considerar una injuria. O sea,
el comportamiento o el incumplimiento por parte del trabajador tiene que constituir, ¿no es cierto?, una injuria que sea grave y que su gravedad haga imposible continuar con el vínculo laboral, que les decía yo también en un ejemplo un poco exagerado. El trabajador llega a su lugar de trabajo ebrio y le pega una trompada al empleador. Entonces, bueno, eso hace imposible continuar con el vínculo laboral, o bien no le pega una trompada o no llega ebrio, pero puede ser que discutan y en un momento comiencen a insultarse o a decirse cosas fuera de lugar, digamos, entre los dos, y que también eso haga imposible continuar con un vínculo laboral. Entonces, tiene que haber, como les digo, una injuria grave. También la cuestión que yo les hablaba antes era la de la invariabilidad de la causa. No se puede cambiar la causa o agregar causas de despido. Esto significa que el despido tiene que ser por escrito. Entonces, cuando el empleador le notifique a su trabajador que está despedido, va a tener que expresar completamente la causa de despido y no puede agregar después en juicio ninguna otra causa. Entonces, si dice, llegó al trabajo y usted queda despedido porque llegó a su lugar de trabajo y me pegó una trompada en la cara, y dijo solamente eso, no dijo que también estaba ebrio, que también llegó tarde, que también insultó a los compañeros en el camino, que también rompió parte del mobiliario de la empresa. Entonces, después en juicio va a expresar los hechos como ocurrieron y va a decir toda esa cantidad de cosas que ya no tienen validez porque no las dijo en un principio. Y esto, repito también, es porque el trabajador tiene derecho a defenderse de lo que se le diga, y si no se expresa en forma clara y precisa y completa desde un principio, entonces no va a tener el derecho de defensa. Por eso se considera que no es válido agregar causa después. Esto se llama invariabilidad de la causa de despido. Bueno, entonces en el artículo 243 encontramos la comunicación y la invariabilidad de la causa de despido. El despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato ante la demanda que promoviere la parte interesada. No se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Pasamos ahora a lo que es el abandono de trabajo. Entonces, el artículo 244 dice que el abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador es un incumplimiento del trabajador, porque él tiene que cumplir con ir a ponerse a disposición, poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Solo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre el trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso. Entonces,
se va a configurar solamente con previa constitución en mora. Va a ser, la intimación tiene que ser siempre por escrito, va a ser por parte del empleador al trabajador, por lo tanto va a ser una carta documento que le dice que se presenta a su lugar de trabajo. Entonces, el trabajador no se presenta y se da la constitución en mora, o sea, comienzan a correr los días en los que el trabajador fue notificado por carta documento en su domicilio que él mismo declaró en su trabajo, y entonces comienza a correr, ¿no es cierto?, el plazo, y dice, el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso. Volvemos de nuevo al tema de que dependiendo de la actividad que realice el trabajador, va a ser el plazo que se va a tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a lo más fácil, el empleado de comercio no se presenta a trabajar y, bueno, y tiene que ir y cumplir con su horario de trabajo, ¿no es cierto?, con su jornada de trabajo, y no se encuentra en su trabajo, y ya de esta forma el empleador le intima por una carta argumento a su domicilio y ya se constituye en mora porque no se presenta, y ya puede ser por 2 días que no se presenta, que no da aviso de nada, ni que está enfermo, ni que tuvo un accidente, ni nada, y de esta forma se configura lo que fue el abandono de trabajo. Ahora bien, si el trabajador tuvo un accidente y se quedó en coma, bueno, entonces sí se va a justificar el hecho de que no dio aviso porque no pudo, y no se va a configurar ese abandono de trabajo. Entonces se tiene en cuenta siempre la situación particular, pero generalmente el trabajador tiene algún familiar o un amigo que toma conocimiento de que él tuvo un accidente y está en coma en el hospital, y de esa forma ya el empleador puede tomar conocimiento de esta situación, ¿no es cierto? O sea, le pueden comunicar. Bueno, pasamos ahora a... Le pregunto algo. ¿Sí? ¿Sí me escucha? En el caso de una persona, un trabajador, no sé, creo que de comercio, no se presenta a trabajar, pasan 15 días, le mandan una carta de documento pidiéndole que se reincorpore a su labor, o que diga qué causa es por la que no se presenta. Él va y renuncia al trabajo a través del telegrama en el correo. Ahí se constituiría abandono de trabajo o renuncia. Y no la renuncia, porque fue notificado. Renuncia, porque él no quiere presentarse, fue notificado. Sí, se configura una renuncia ya antes de que se dé el abandono, digamos. Ajá. Pero pasó mucho tiempo antes de que el empleador le mande la carta de documento. Sí, en este caso fue ahora durante la cuarentena. Esa persona no se quiso presentar más por razones de que no, yo estaba en desacuerdo con algunas cosas del trabajo, y no se fue más, y obviamente una de las excusas de él en parte era el tema de la cuarentena y de que no estaban dadas las medidas de seguridad en ese trabajo. Segundo, dejó de irse, no avisó, no renunció, no dijo nada. Pasaron los 15 días y ahí le llega la carta de documento pidiéndole que se presente a trabajar. De ahí él toma la decisión de ir a presentar su renuncia, y le llega otra carta de documento que no estoy segura si le dice que se presente otra vez a trabajar, o la consecuencia creo que es de estar de disposición la liquidación final, ¿puede ser?
Y sí, ahí entonces ya se dio el abandono, ¿sí? Ujú. Pero igual no hay diferencia porque igual La no, DOT no tiene ni indemnización, solamente una liquidación final, nada más, sí, con el proporcional del aguinaldo y las vacaciones. claro, ¿Así sería? sí, Ajá. sí, Ahí está. No, eso quería saber nomás si se configura el abandono o una renuncia, que igualmente los dos casos no tienen indemnización. sí, Ujú, está. así es, Gracias. de nada. Bueno, entonces ahora pasamos a la forma de extinción que generan una indemnización completa, que es la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y bueno, vamos a empezar con este tema, ¿no es cierto? Es una cuestión muy importante del derecho del trabajo. El artículo 245 es lo que hace a todas las cuestiones laborales, porque es lo más controvertido además, y controvertido en todas sus palabras del artículo inclusive. Entonces, comenzamos y vamos a tratar de que sea lo más sencillo posible porque es un poco complicado. Entonces, la indemnización por antigüedad va a ser a la que va a tener derecho un trabajador cuando es despedido injustificadamente, ¿no es cierto? Primero vamos a ver el artículo 245, lo que dice, y después vamos viendo paso a paso esto. Entonces, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo no mediado preaviso, que ya vamos a ver también la cuestión del preaviso dentro de este tema, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Entonces, para calcular cuál va a ser la indemnización del trabajador, tenemos dos elementos, que es el salario, por un lado, y los años de servicio por el otro. Entonces, va a ser el salario, vamos a suponer 10.000 pesos, y, por ejemplo, si la antigüedad fuera 3 años, entonces va a ser 10.000 por 3. Y la indemnización va a ser de 30.000 pesos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, o también dice el artículo, la fracción mayor de 3 meses. Esto significa que el trabajador tenía una antigüedad de 3 años, como les dije, 3 meses y 1 día. Entonces se va a tomar como si tuviera una antigüedad de 4 años. Entonces ahí vamos a, de nuevo, va a ser el salario, 10.000 pesos por 4 años de antigüedad, va a dar un total de 40.000 pesos de indemnización para el trabajador. Bueno, entonces, dice que ese salario que vamos a tomar, que dijimos que es 10.000 pesos, va a ser la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si ese fuera menor. Entonces, además de esto, existe lo que se llama el tope a la base. Y dice que ese salario de 10.000 pesos del que les hablé,
ese salario de 10.000 pesos no podrá acceder un equivalente a 3 veces el importe mensual. Espérenme porque... Ahí está, continuamos. Bueno, entonces, tope a la base, estábamos en el segundo párrafo. Equivale a 3 veces el importe de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que, como ustedes ya saben, un convenio colectivo es el convenio de cada actividad, por ejemplo, el convenio de comercio, ¿cierto? Empleado de comercio. Entonces, cada uno de estos convenios tiene diferentes categorías de trabajadores, por ejemplo, vendedor, cajero, personal de maestranza, ¿no es cierto? Todas estas son categorías. Cada categoría tiene una remuneración establecida que se va actualizando. Todo el tiempo lo que se denomina las paritarias, que son las reuniones para llegar a los acuerdos salariales, y a través de esto se van actualizando esos salarios. Entonces, lo que dice el tope de la base es que el promedio de todas esas remuneraciones, o sea, del promedio de esas remuneraciones en las diferentes categorías del convenio, cuando sume 3 veces ese promedio, no podrá, digamos, el salario que tomamos no podrá exceder ese promedio multiplicado por 3. Entonces, vamos de nuevo. Nosotros tenemos el salario del trabajador que era de 10.000 pesos. Ese salario, vamos a suponer que es de cajero. Entonces, si nosotros hiciéramos, sumáramos todos los salarios de la categoría de empleado de comercio, nos va a dar un promedio que ese promedio, como el de cajero es 10.000 el más alto, entonces vamos a suponer que nos va a dar algo así como 7.000. 7.000 por 3 da 21.000 pesos. Entonces, si yo tomo como base, como salario 10.000, no voy a tener problema porque no va a llegar al tope. El tope va a ser de 21.000 pesos. Pero esto se da cuando se trata de circunstancias especiales. Por ejemplo, el cocinero que tiene un salario mejor al establecido para el cocinero en el convenio gastronómico. ¿Y por qué? Porque vamos a suponer que es el de los chefs, esto de la tele, díganme el nombre porque no sé ninguno. ¿Tampoco? Bueno, alguno que esté. Jimena Monteverde, la única que sé que está ahora en el programa. El Donato o algo así que se llama. Sí, Donato, sí. Bueno, vamos a suponer que es Donato. Entonces, yo quiero que en mi restaurante cocine Donato porque obviamente todo el mundo va a venir a comer a mi restaurante si está Donato. Entonces no va a ser lo mismo tenerle a una cocinera
de local que traerle a Donato a mi restaurante. Y Donato va a aceptar, pero me va a decir, no, yo no puedo cobrar lo que gana un cocinero, un chef, no, lo que está establecido en el convenio de gastronómico. Yo cobro, vamos a suponer que si el convenio dice 10.000 pesos, él me dice, yo cobro 100.000. Si querés que venga a trabajar con vos, yo cobro 100.000 por mes. Bueno, y se extingue el contrato de trabajo y le tengo que pagar porque fue sin justa causa y le tengo que pagar una indemnización. Y bueno, y entonces resulta que la base del salario que él tiene es 100.000 pesos. Pero acá me dice el artículo que existe un tope a esa base. Y el tope va a ser tomando el convenio, sacando un promedio de todas las remuneraciones, que vamos a inventar un promedio. Si el sueldo de un cocinero era de 10.000 pesos, vamos a suponer que el promedio va a ser 12.000 pesos. Entonces, esos 12.000 pesos multiplicado por 3, porque dice 3 veces el promedio de las remuneraciones del convenio. Entonces, multiplicado 12 por 3 va a dar 36. Entonces, 36.000 pesos va a ser el tope. Como Donato está cobrando 100.000, se va a bajar esa base para la indemnización. Eso es lo que me dice el artículo sobre el convenio. Ahí se quiere morir, Donato. Sí. Bueno, después puede igual reclamar judicialmente, Donato. Ah. O sea, judicialmente después del juicio, o sea, apelar. Va a poder apelar. Porque va a poder decir que este artículo es inconstitucional. Y entonces, como les dije, este artículo está debatido en todas sus partes. Entonces está ya, todo se puede apelar acá. Bueno, está entonces, ¿se entendió el 245? Bueno, ahora sí, vamos a lo que es el desarrollo que estuve armando acá en el Power para que me puedan ir siguiendo más o menos, porque si no, como la otra vez me pidieron el Power, estuve armando. Bueno, entonces, este artículo 245, ¿no es cierto?, que viene a dar una protección al trabajador. Entonces, va a surgir del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que se incorpora en el año 1957 y garantiza la protección contra el despido arbitrario. El 14 bis dice estabilidad en el empleo público y protección contra el despido arbitrario. Entonces, como les dije, el trabajador, ante el daño que le ocasiona la pérdida de su empleo, sostén de su calidad de vida, obtiene una respuesta favorable del ordenamiento jurídico, una protección. La norma constitucional no estableció la forma de protección contra el despido arbitrario, por lo que dejó en manos del legislador el mecanismo para hacerlo. Existen diversos mecanismos de protección, como pueden ser el de la estabilidad absoluta, que es el empleo público, ¿no es cierto? Estabilidad relativa, propia o impropia. El fondo de desempleo,
propuesta de despido, etc. El sistema que es el adoptado por nuestra ley de contrato de trabajo es de estabilidad relativa impropia, lo que significa que el empleador tiene la facultad para despedir al trabajador, pero si el despido es arbitrario o injustificado, debe pagar a cambio una indemnización. Esa indemnización no es discrecional de las partes o de un juez, sino que es tarifada. La indemnización del artículo 245 se denomina tarifada. Y esto tiene, tiene un lado favorable, que es la cuestión de que no es discrecional, no es arbitraria, pero por el otro lado también impiden, ¿no es cierto?, que se haga un reclamo de tipo civil por daño y perjuicio, que eso no es una cuestión tarifada. Entonces, tarifada significa que el propio legislador estableció los parámetros, como dijimos, salario por antigüedad, que deben tenerse en cuenta para fijar la indemnización y quitó toda discrecionalidad para la fijación de la misma. La primera característica que presenta el sistema es que a priori se puede calcular el costo de un despido arbitrario. La crítica que merece es que se abstrae los perjuicios concretos, ya que no busca determinar el daño y resarcirlo conforme el sistema de daño de nuestro ordenamiento, sino que funciona como un costo laboral más. El empleador que despide en forma arbitraria o injusta debe pagar la indemnización al trabajador, aunque no haya ocasionado daño concreto, y el trabajador tampoco puede pedir una indemnización mayor a la fijada por la ley, aunque haya sufrido un perjuicio aún mayor. La base salarial del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la norma base, ¿no es cierto?, para la indemnización por despido arbitrario, y lo hace en función de dos elementos, como dijimos, el salario y la antigüedad en el empleo. Entonces, vamos ahora al análisis de lo que es el artículo. Como les decía, dice, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. En principio, cabe aclarar que se modificó el vocablo. Originalmente era percibida por la palabra devengada. Significa que se debe computar el salario ahí está. No, me fui. Ahí está. Entonces, significa que se debe computar el salario, ¿no es cierto?, porque prestó servicios y ya lo ganó, aunque no haya percibido materialmente de forma efectiva ese salario. O sea, eso significa devengada. Es decir, que existen casos en que probablemente no percibió la remuneración que tenía que percibir, pero como la palabra dice devengada, ya con eso significa que por prestar servicio ya se ganó esa remuneración. Como yo les había dicho, yo no pago el salario que quiero pagar, sino que tengo que pagar el salario que el convenio de cada actividad me dice, el convenio y la categoría me dice el salario que tengo que pagar.
Entonces, no es discrecional. Ese salario del convenio es el que se tiene que tomar para la indemnización del trabajador. Si el trabajador estaba percibiendo un salario menor, no se va a tomar porque eso es a una deficiencia de registración, ¿no es cierto? Un incumplimiento por parte del empleador y que no es aceptable en el derecho del trabajo. Entonces eso significa la palabra de vengada. La remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia de las tareas o servicios prestados, dice el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. La remuneración mensual es la que se percibe o devenga todos los meses, que han excluido conceptos que no se pagan mensualmente como premios u otros conceptos de pago anual. La habitualidad está referida a los conceptos que se pagaron con frecuencia durante el último año de 8 a 12 meses más o menos, o 6 meses también. O el tiempo de prestación de servicios si es menor, las horas extras, premio por asistencia o puntualidad, que es lo que se denomina presentismo, ¿cierto? Los viáticos sin rendición de cuentas, por ejemplo, etc. La normalidad, para algunos autores, responde a un concepto cuantitativo y por ello excluye la posibilidad de tomar un monto salarial cuantitativo extraordinario. Por ejemplo, si todos los meses el trabajador gana en promedio 200 de comisión por venta y un mes ganó 3.000 porque vendió mucho, entonces no se puede tomar porque es un valor anormal o extraordinario. Bueno, esto pasamos porque ya hablamos. Entonces, el despido, ¿no es cierto? Tiene que realizarse con preaviso. Y ahora vamos a ver este tema del preaviso. El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso. En su defecto, indemnización, además, la que le corresponde al trabajador por su antigüedad en el empleo, aunque el contrato se disuelva por voluntad del empleador. El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la anticipación siguiente. Y dice, por el trabajador de 15 días, por el empleador de 15 días cuando el trabajador se encontrara en un periodo de prueba, de un mes cuando tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda de 5 años y de 2 meses cuando fuere superior esa antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El empleador en la práctica, en la realidad, no puede preavisar al trabajador de un despido. Porque, como les dije, si se rompe el vínculo, es imposible continuar con esa relación de trabajo. Ya está roto el vínculo. Y si el empleador avisa al trabajador que lo va a despedir, entonces significa que ya se rompe el vínculo y por ello no van a poder continuar durante el tiempo, el plazo es establecido por el preaviso. Además, cuando el empleador le preavise que le va a despedir, lo que va a suceder es que el trabajador le va a notificar que está enfermo y que le corresponde una licencia por enfermedad. Entonces, va a ocasionar un perjuicio al empleador y va a tener que pagar el salario durante toda esa licencia por enfermedad y después recién dar por terminado el vínculo.
Por todo esto, se opta por la indemnización sustitutiva de preaviso, que dice la parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondiera al trabajador durante los plazos señalados en el artículo anterior. Bueno. Artículo 233. Los plazos del artículo 231 correrán a partir del día siguiente a la notificación del preaviso. Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. O sea, esto significa que tiene derecho a la integración del mes de despido. Le tiene que pagar los días trabajados y también la integración de todos los días que faltaban para terminar el mes. O sea, que le paga el mes completo, en definitiva. Bueno, ahora sí pasamos al despido indirecto. El despido indirecto es en realidad, va a tener, el trabajador va a tener derecho a la indemnización del 245, una indemnización completa, y la diferencia es que el trabajador es el que se coloca en situación de despido. Entonces, le va a decir al empleador, aclare mi situación laboral, o de lo contrario, me veré obligado a colocarme en situación de despido. Cabe aclarar que ahora con el aislamiento social preventivo y obligatorio, se determinó que está prohibido despedir. O sea que durante este tiempo, un empleador no puede despedir a su trabajador. Bueno, entonces, cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en el 232, 233 y 245. Lo que vimos recién de preaviso, integración del mes de despido y despido sin justa causa. Entonces, hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, lo que habíamos visto de justa causa, pero ahora poner en cabeza de el trabajador, es decir, todo lo mismo que exista una injuria grave que hace imposible continuar con el vínculo laboral y que se hace colocar en una situación de despido indirecto con derecho a la indemnización completa del 245. ¿Se entendió el despido indirecto? Sí, que el trabajador es el que pide. Sí. No es el empleador, sino que es el trabajador. Sí, ese incumplimiento grave por parte del empleador puede ser que no le pague el salario, que es la contraprestación de su trabajo, ¿no es cierto? Y que es el deber fundamental del empleador. Si incumple con eso, entonces va a ser imposible que continúe el vínculo y se va a colocar en situación de despido y va a tener derecho a la indemnización. Bueno, entonces pasamos a las que son las indemnizaciones reducidas. Vamos a ver si podemos llegar a completar el tema. Entonces, la extinción del contrato de trabajo de esta forma genera una consecuencia económica que va a ser
la mitad del 245 como habíamos visto. Entonces, el 247 dice extinción por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo. En los casos en que el despido fuese dispuesto por la causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo, no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley. O sea que del resultado que se dé va a ser la mitad. Por ejemplo, cuando dijimos en el primer caso el salario de 10.000 pesos por una antigüedad de 3 años daba 30.000. Lo que le hubiera correspondido era 30.000 por el 245, pero como la extinción en este caso se da por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, entonces en esos casos se extingue el contrato de trabajo y tiene derecho a percibir la mitad de la indemnización. En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos carga de familia, aunque con ello se altere el orden de antigüedad. Esto, bueno, falta o disminución de trabajo son causas económicas, y fuerza mayor son cuestiones, por ejemplo, que puede ser de la naturaleza, como un huracán, ¿no es cierto? O bien hechos que no se pueden, son imprevistos o que si se podían prever, no se podían evitar, ¿no es cierto? Que puede ser un incendio. Todas estas cuestiones pueden hacer que se invoque este artículo en el caso de que vamos a suponer que estos hechos destruyan completamente el establecimiento o la empresa, ¿no es cierto? Y en el caso de la falta de disminución de trabajo, bueno, por causas económicas, como les dije, que puede ser de la economía del país o mundial. Bueno. Otra causa de extinción del contrato de trabajo es la muerte del trabajador. El trabajador es el contrato de trabajo es intuito personae, o sea, el trabajador es el sujeto principal del contrato de trabajo. No se puede cambiar la persona del trabajador por otra. En el caso de muerte de este se extingue. Entonces, cuando muere el trabajador, va a haber una indemnización igual a la prevista en el 247, que como dijimos es el 50% del 245, y va a ser, digamos, otorgada a los derechohabientes de ese trabajador fallecido. Así, por ejemplo, la viuda, ¿no es cierto?, que es la esposa del fallecido, o también la mujer que hubiese vivido públicamente con él en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa, por su culpa o por culpa de ambos, estuvieran divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiera mantenido durante 5 años anteriores al fallecimiento. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca los derechohabientes del trabajador por la ley de accidente de trabajo. O sea, si el fallecimiento hubiese sido por un accidente en el establecimiento, ¿cierto? O por causa del trabajo. Bueno, y de cualquier otro beneficio
por las leyes, la convención colectiva de trabajo, seguro, acto o contrato de previsión le fuese concedido en la misma razón del fallecimiento del trabajador. Entonces, lo que quiere decir la ley es que pone en cabeza del empleador esta indemnización y que todo lo demás va a ser aparte, todo lo que sea, por ejemplo, el seguro del trabajador, todo eso va a ser aparte. Entonces, en este caso, lo que es más conveniente para el trabajador es hacer un depósito judicial del importe de la indemnización y dejar que quede a criterio del juez a quien le va a otorgar esa indemnización, ¿no es cierto? Porque existen situaciones muy controvertidas en esos casos en que, por ejemplo, ¿se acuerdan los mineros de Chile cuando estaban todos ahí atrapados que no podían salir y eso? Bueno, apareció una que dos esposas para un mismo señor, digamos, que las dos decían que eran las esposas. Así que bueno, esto le puede pasar al empleador en el caso ante el fallecimiento de su trabajador, que vengan dos esposas a reclamarle, y en estos casos sí, lo más conveniente es directamente hacer un depósito judicial y que el juez determine a quién le otorga el monto de la indemnización que corresponde. Bueno, entonces también tenemos el caso de la muerte del empleador. No siempre se va a extinguir el contrato de trabajo ante la muerte del empleador, porque si vamos a suponer que un establecimiento, una empresa grande, ¿no es cierto?, que se va heredando en la familia, cuando muere el abuelo, que es el dueño, que es el fundador de la empresa no se cierra, continúa funcionando. Entonces, en ese caso, no se extingue el contrato de trabajo de los trabajadores de su empresa. Se va a extinguir en el caso en el que el empleador sea esencial. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, si es un médico que atiende en su consultorio privado y tiene una secretaria que es la trabajadora. Entonces, se muere el médico y obviamente la secretaria no va a tener más ningún trabajo que hacer porque ya no, esa era la actividad esencial del contrato de trabajo, era el médico y el consultorio. Entonces, en ese caso, se va a extinguir el contrato de trabajo, lógicamente, y va a tener derecho, sí, a cobrar la indemnización reducida del artículo 247. Después tenemos el artículo 250, que habla del vencimiento del plazo. Cuando la extinción del contrato de trabajo se produjera por vencimiento del plazo asignado al mismo, y esto se refiere al contrato a plazo fijo, que es una modalidad especial del contrato de trabajo, ¿no es cierto? No es la típica que es por tiempo indeterminado, que termina cuando el trabajador se jubila. Y estando el contrato íntegramente cumplido, mediando preaviso también, se estará lo dispuesto en el artículo 95, que dice que el trabajador va a ser acreedor de la indemnización prevista en el 247, siempre que el tiempo del contrato no haya sido inferior a un año. O sea, el contrato a plazo fijo tiene que ser como mínimo de un año. Si no se da una extinción
antes tempo. Entonces, en ese caso también tiene derecho a la indemnización del 247. Después encontramos el caso de la quiebra o concurso del empleador y el artículo 251 dice: si la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo y aquella fuera debida a causas no imputables a este empleador, entonces la indemnización correspondiente al trabajador será la prevista en el artículo 247. En cualquier otro supuesto, dicha indemnización se calculará conforme a los previstos en el artículo 245. La determinación de las circunstancias a que se refiere este artículo será efectuada por el juez de la quiebra al momento de dictar la resolución sobre procedencia y alcance de las solicitudes de verificación formuladas por los acreedores. Bueno, otra de las formas de extinción, entonces, la incapacidad e inhabilidad del trabajador. Artículo 254. Entonces, cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones y la misma fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de servicio, la situación estará regida por el artículo 212, tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiera para prestar servicios objeto del contrato y fuese sobreviniente inhabilitado en casos de despido, será acreedor de la indemnización prevista en el 247, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave inexcusable por su parte. Entonces, la inhabilitación, estamos hablando de, por ejemplo, el carnet de conductor, digamos, cuando la actividad se trata de que es, por ejemplo, el camionero o transportista de mercadería y pierde la habilitación. Entonces, en ese caso se va a tener que extinguir el contrato de trabajo porque no va a poder seguir manejando el camión y va a tener derecho al artículo 247. Pero si esa inhabilitación es por dolo o culpa grave de su parte, entonces pierde el derecho a esa indemnización. En el primer párrafo estamos hablando de una incapacidad física del trabajador y en ese caso existen diferentes supuestos. Cuando el trabajador tiene una incapacidad física, en primer lugar, el empleador tiene que buscar un trabajo que dentro del establecimiento, alguna actividad que pueda realizar. En primer lugar, tiene que buscar una actividad que él pueda realizar. Ahora bien, si no tuviera ninguna actividad que pueda realizar, entonces se da este supuesto que se extingue el contrato de trabajo y tiene derecho a la indemnización por 247. Pero si él tuviere una actividad para darle y no le da, entonces le va a tener que pagar la indemnización completa del 245. ¿Está? Bueno, entonces pasamos a las indemnizaciones agravadas y ahora sí estamos terminando, así que parece que llegamos a tiempo. Bueno, entonces, las indemnizaciones agravadas se dan cuando la extinción del contrato de trabajo otorga a favor del trabajador la indemnización completa del 245, pero además se agregan otras. Entonces, tenemos en primer lugar
el embarazo y la maternidad. ¿Qué sucede con esta cuestión? Cuando el despido, existe una presunción legal de que si el despido a la mujer trabajadora sea dispuesto en el plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha del parto, entonces se va a considerar que ese despido fue hecho en razón del embarazo o en razón de la maternidad. Esa es la presunción que se hace. Si se despide en ese periodo, se presume que que el despido fue hecho por esa razón. Entonces se le otorga, como les decía, la indemnización especial que dice equivalente a 1 año de remuneraciones que se acumulará la establecida en el artículo 245, que son 13 remuneraciones más, porque son los 12 meses del año más el SAC. Así que va a tener que pagar, además del 245, 13 salarios más. Otra presunción que tiene la ley es la del matrimonio, y se considera que si el empleador despide al trabajador 3 meses antes o 6 meses después del matrimonio, siempre que haya mediado una notificación fehaciente, que el trabajador le haya notificado de forma fehaciente por escrito a su empleador, entonces si lo despide, se considera también que lo despidió en razón del matrimonio. Y si lo despide después del matrimonio y invoca que no hubo una notificación fehaciente y estuvo en la fiesta de casamiento, obviamente va a estar probado que él fue notificado porque estaba presente en la fiesta y tomó conocimiento de que él estaba casándose, así que va a ser inexcusable, digamos. También el caso de la maternidad, del embarazo, cuando el embarazo es notorio, es imposible que él justifique que no tenía conocimiento. Bueno, otra de los agravantes es durante la licencia por la enfermedad inculpable. Cuando enfermedad inculpable es la enfermedad fuera del trabajo. Entonces, como decíamos en la clase anterior, el ejemplo de COVID-19, el trabajador que se contagia de COVID-19 fuera del establecimiento, ¿cierto? Tiene una enfermedad de tipo inculpable. El que se contagia, el enfermero que se contagia de COVID-19 porque atendió a un paciente con COVID-19 en el lugar de trabajo, entonces se contagia por una enfermedad profesional, enfermedad del trabajo. En este caso, entonces, vamos a lo que es la enfermedad inculpable. Suponiendo que el trabajador se encuentre durante la licencia por enfermedad inculpable, ¿cierto? Porque está enfermo, o un accidente que tuvo fuera del trabajo también, que puede ser, se rompió la pierna jugando al fútbol, ¿no es cierto? Y si fuera despedido en ese plazo, entonces le va a tener que pagar todos los salarios correspondientes al tiempo que faltare para el vencimiento de esa licencia. O sea, le va a tener que pagar los salarios de todas maneras de la licencia hasta el alta del trabajador, hasta que el trabajador haya sido dado de alta.
Eso se suma, ¿no es cierto?, a el 245, de nuevo. Bueno, otra de las situaciones que encontramos agravantes es la del representante sindical y está previsto en la ley 23.551, la tutela sindical, que se refiere a las personas que son representantes sindicales y que tienen una reserva al puesto de trabajo y deben ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones y que no pueden ser despedidos inclusive durante el término de un año después de que haya cesado en el mandato de representante sindical, salvo que ese despido fuera por justa causa, ¿no es cierto? Si es de forma injustificada, entonces lo que dice la ley es que le da derecho a ese trabajador a pedir judicialmente la reinstalación de su puesto y que se le pague todos los salarios que no se le pagaron durante la tramitación judicial. O también, ¿no es cierto?, lo que va a poder pedir es, bueno, ponerse en situación de despido indirecto, ¿no es cierto?, y reclamar la indemnización del 245 más sumado a esos salarios que le hubieran correspondido. Por eso es agravado. Y por último tenemos el despido discriminatorio que no es el último, falta uno. La ley de actos discriminatorios es la 23.592 y bueno, lo importante en esta cuestión es que si el empleador despidió por razones discriminatorias, ¿no es cierto?, por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, posición económica, condición social, caracteres físicos, etcétera, entonces lo que va a determinar es que va a tener derecho a reclamar, hacer un reclamo judicial de tipo civil por daños y perjuicios. Esta es la única forma en que se habilita reclamar los daños y perjuicios en el orden civil. Pero va a tener, para ello, para que sea otorgado esto, va a tener que probar que fue despedido por razones discriminatorias y no es nada fácil probar eso. Y por último, sí, ahora tenemos otro agravante que es el trabajador no registrado o deficientemente registrado y se encuentra en la ley 25.323, perdón, y lo que va a determinar es que se duplique la indemnización del 245. Se va a duplicar cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o esté registrada de modo deficiente. De modo deficiente significa cuando no se respetó la fecha real de ingreso al trabajo, por ejemplo, se consignó una fecha posterior a la verdadera. También cuando se consignó una media jornada cuando en realidad era una jornada completa, ¿no es cierto? Esas son las formas de registración deficiente. Y el artículo 2, que dice que cuando el trabajador tenga que reclamar judicialmente para el cobro, ¿no es cierto?, de sus indemnizaciones, cuando tenga que iniciar acciones legales, judiciales, para poder percibir las indemnizaciones que le corresponden,
entonces se va a incrementar en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, entonces los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la exhibición de su pago. Bueno, entonces, ahora sí, ¿tienen alguna duda?